Bueno, entonces vamos a comenzar con la segunda clase dedicada a mecanismos de reacción. Hoy vamos a ver un poco en forma más general lo que son los mecanismos de reacción, ya que bueno, la clase de ayer la dedicamos eh, a ver en profundidad la hipótesis de estado estacionario y a estudiar mecanismos particulares como son los mecanismos en cadena, ¿no? Bueno, entonces, por mecanismo de reacción vamos a entender una serie de reacciones elementales mediante la cual transcurre una reacción química. ¿tá? Entonces, cuando una reacción química no es elemental, es decir, que no transcurre en una única etapa, va a transcurrir a través de un mecanismo de reacción. ¿tá? Y ese mecanismo lo que nos va a indicar entonces son las sucesivas reacciones o etapas elementales que tienen lugar que van a permitir llegar de los reactivos, ¿sí?, hasta la formación de los productos. ¿ah? Bien, entonces, de alguna manera, el dilucidar o determinar cuál es el mecanismo para una reacción implica que vamos a tener, primero que nada, que conocer cuáles son los reactivos de esa reacción, cuáles son los productos que se forman. Va a ser muy valioso también conocer la ley de velocidad, ¿sí? Esa ley de velocidad determinada experimentalmente, de donde vamos a poder sacar información valiosa para poder plantear un posible mecanismo para esa reacción. Y otro dato importante que es, digamos, la eventual formación de intermediarios, o sea, cuáles son los intermediarios que participan en ese mecanismo de reacción. Recuerdan que cuando hablábamos de intermediarios hacemos referencia a sustancias, ¿sí?, compuestos que se forman durante el transcurso de la reacción y que luego son consumidos y por lo tanto no van a aparecer en los productos y tampoco aparecen en los reactivos de la reacción. Forman parte únicamente del mecanismo mientras está transcurriendo la reacción química. ¿tá? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas, ¿sí?, que vamos a tener para poder encontrar ese mecanismo de reacción? Bueno, vamos a poder diferenciarlas entre lo que son las herramientas cinéticas y las herramientas no cinéticas. Cuando hablamos de herramientas cinéticas es todo lo vinculado a la velocidad de la reacción. Por lo tanto, como les decía, va a ser importante conocer cuál es la ley de velocidad, es decir, cómo queda expresada la velocidad de la reacción en función de concentraciones de las especies que allí aparecen. Esto nos va a dar información importante y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Otra de las cosas importantes a conocer desde el punto de vista cinético es cómo varía la constante cinética en función de la temperatura. Cuando hablamos de constante cinética, hablamos de una constante cinética probablemente global para la reacción, porque si transcurre a partir de un mecanismo, dentro de esa constante global que vamos a poder determinar experimentalmente, van a estar involucradas constantes cinéticas de las diferentes etapas elementales del mecanismo. Entonces es importante conocer cómo varía esta constante con la temperatura. Y esto de alguna forma lo vinculamos con Arrhenius que vimos en el primer hemisemestre. ¿sí? Vamos a verlo más en detalle ahora en un ratito. Y luego están lo que son las herramientas no cinéticas, o sea, ya yéndonos de lo que es la velocidad de la reacción, hay muchos conocimientos, tanto de química como de algunas herramientas analíticas que nos van a permitir definir cuál es ese mecanismo de reacción. Por ejemplo, si nosotros tenemos planteada una reacción, la intervención de dos reactivos determinados, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los posibles productos de la reacción de esas dos sustancias, ¿no? O eventualmente para plantear, por ejemplo, la formación de un intermediario. Entonces ahí tenemos que tener, además de conocimientos cinéticos, tenemos que tener conocimientos químicos, saber un poco de la química de esos compuestos. Y también qué recursos analíticos podemos tener para dilucidar entre un mecanismo y otro. Vamos a ver, hacia el final de la clase vamos a ver justamente un ejemplo donde vamos a aplicar herramientas no cinéticas.
Bueno, y por otro lado, es fundamental que haya acuerdo con las evidencias experimentales. En este sentido, una vez que nosotros proponemos un mecanismo de reacción, la ley de velocidad que podemos obtener a partir de ese mecanismo tiene que estar de acuerdo con los datos que tenemos experimentalmente, que obtenemos experimentalmente. Es decir, si nosotros vamos al laboratorio, hacemos experiencias y de esa forma logramos determinar la ley de velocidad y la constante cinética, bueno, el mecanismo que nosotros proponemos para que sea válido, sí o sí tiene que estar de acuerdo con esos resultados experimentales. ¿Ah? Otra cosa a la cual podemos vernos enfrentados es que pueda existir más de un mecanismo propuesto y que esté de acuerdo con los datos experimentales. ¿No? Muchas veces sucede que tenemos más de una alternativa y no tenemos evidencias para descartar ninguno de los dos, y los dos están de acuerdo con los datos experimentales. Entonces, esto implica que en la medida que no obtengamos más información, no vamos a poder descartar ninguno de los dos, ¿no? Y ahí falta un poquito más de estudio o investigación para dilucidar cuál es el mecanismo correcto, digamos, cuál es el mecanismo mediante el cual realmente transcurre la reacción. Y por otro lado, una vez que encontramos ese mecanismo, no necesariamente es definitivo, porque pueden aparecer nuevas evidencias, ¿sí?, que indiquen que el mecanismo que hasta ahora era válido ya no lo es, le encontramos algún tipo de incoherencia o inconveniente, y entonces, bueno, habrá que buscar un nuevo mecanismo para esa reacción. Bien, entonces, hablábamos de que una de las herramientas cinéticas era conocer la dependencia, ¿sí?, de la velocidad con las concentraciones de las especies que intervienen. Esto implica de alguna manera conocer cuál es la forma de la ley de velocidad. Y vamos a ver que la forma, ¿sí?, que tiene la ley de velocidad justamente sugiere mecanismos. Vamos a ver que no es lo mismo que la ley de velocidad tenga un único término, o que aparezca más de un término, de que aparezcan determinadas especies o en el numerador o en el denominador. Todo eso nos va a sugerir un determinado mecanismo de reacción que vamos a ver ahora al clasificar justamente los mecanismos en función de la forma que tiene la ley de velocidad. Y con respecto a la dependencia con la temperatura, si nosotros analizamos esa constante cinética global determinada experimentalmente, ¿sí?, cómo se ve afectada por la temperatura, en primera instancia, si nosotros observamos que esa constante tiene un comportamiento tipo Arrhenius, entonces sabemos, ¿sí?, que esa constante va a ser productoria, ¿sí?, de todas o algunas de las constantes cinéticas que aparecen en las etapas elementales del mecanismo. Entonces, conocer cómo varía esa constante en función de la temperatura también es información muy valiosa a la hora de determinar el mecanismo de reacción, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es clasificar de alguna manera estos mecanismos de reacción en función de la forma que tiene la ley cinética, ¿sí? Entonces vamos a hacer una división importante desde el inicio. Primero, que la ley cinética si tenga un solo término, ¿sí?, o que la ley cinética tenga más de un término. Cuando hablamos de que tiene más de un término, estamos indicando que aparezcan sumas, ¿sí?, de términos en el numerador o en el denominador de la ecuación. ¿Ah? Bien, entonces vamos a focalizarnos ahora en el primer grupo, ¿no?, donde aparece ley cinética con un solo término. Y ahí vamos a encontrar, por un lado, dos alternativas: que los órdenes de reacción, ¿sí?, sean iguales a los coeficientes estequiométricos. Es decir, el orden respecto a cada uno de los reactivos, ¿sí?, se corresponda con los coeficientes estequiométricos que aparecen en la reacción química. Y por otro lado, tenemos la situación en la cual los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos. ¿Qué conclusión importante podemos sacar acá? Bueno, en el segundo caso, si los órdenes, ¿sí?, son distintos a los coeficientes estequiométricos, ¿sí?, entonces sabemos que esa reacción no puede ser elemental. Sin embargo, cuando los órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos, podríamos eventualmente estar frente a una reacción elemental. Esas son las primeras conclusiones que podemos sacar a partir de esto.
¿tá? Este segundo grupo se subdivide en otros 4 que vamos a ver en detalle más adelante, pero podrían figurar solo reactivos, ¿tá? Voy a aparecer uno de los productos en el denominador de la ley de velocidad. Otra posibilidad es que aparezca un producto en el numerador, y otra es que aparezcan sustancias, ¿sí?, en la ley de velocidad que no están en la estequiometría, o sea, que no aparecen en la ecuación química de la reacción, es decir, que no son ni productos ni reactivos, ¿tá? Entonces, cada una de estas posibilidades nos da indicios de qué forma va a tener ese mecanismo de reacción, ¿tá? Entonces vamos a comenzar con el primer caso, ¿sí? O sea, una ley cinética con un solo término, donde los órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos. Este es el primer caso que vamos a analizar. Entonces, cuando sucede esto, es muy común que se trate en realidad de reacciones elementales, ¿no? De reacciones que transcurren en una sola etapa, es decir, tal cual están escritas. Por ejemplo, estamos en presencia de la síntesis de yoduro de hidrógeno, que se produce a partir de la molécula de yodo y de la molécula de hidrógeno. Cuando estamos a tiempos relativamente cortos de reacción, o sea, es decir, que no ha avanzado mucho y la cantidad de producto formado es baja, entonces esta reacción, ¿sí?, es una reacción elemental, se comporta como elemental, es decir, que va a transcurrir tal cual está escrita, la molécula de yodo colisiona con la molécula de hidrógeno para formar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. En este caso, ¿sí?, la ley de velocidad es simplemente la constante cinética por la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Es decir, según está indicado aquí en este subgrupo, los órdenes respecto al yodo y al hidrógeno coinciden con los coeficientes estequiométricos. Y esta reacción se comporta como elemental. Sin embargo, el hecho de que los órdenes sean iguales a los coeficientes estequiométricos no nos asegura que una reacción sea elemental. De hecho, hay reacciones donde se cumple esto, pero que no son elementales y transcurren a partir de un mecanismo. Y ahora vamos a ver 2 ejemplos de ese tipo, ¿no? La primera es la síntesis de urea, ¿sí?, a partir de cianato de amonio, ¿no? Entonces, en este tipo de reacciones, ¿sí?, lo que intervienen son 2 iones, el catión amonio, ¿sí?, y el anión cianato, ¿no? Entonces, tenemos los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, y como vemos, la ley de velocidad determinada experimentalmente, ¿sí?, es la constante cinética por la concentración de cianato por la concentración de amonio. Es decir, aquí los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿ah? Pero en este caso, difícilmente se trate de una reacción elemental, ¿tá? Más allá de que se cumpla esto, esta reacción no es elemental, transcurre a partir de un mecanismo. ¿Qué evidencias tenemos para eso en principio? Bueno, primero que nada que, según está planteada la reacción, sería la reacción de un catión con un anión. Una reacción de un catión con un anión es muy rápida. Entonces, difícilmente la velocidad de la reacción va a depender de esas concentraciones, ¿tá? Por otro lado, lo que vemos es que para que esto se dé en una única etapa, el nitrógeno del amonio que no tiene electrones libres debería unirse al átomo de carbono, lo cual es muy poco probable que ocurra en una única etapa. Entonces, evidentemente, esta reacción transcurre a partir de un mecanismo, ¿sí? Bien, y el otro ejemplo que tenemos también es una reacción, ¿sí?, que implica la reacción del monóxido de nitrógeno con oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. No sé si se acuerdan, pero esta reacción la vimos también en la clase donde estudiamos el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. En principio, la ley de velocidad para esta reacción es la constante cinética por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno. Nuevamente, el orden de reacción encontrado experimentalmente coincide con los coeficientes estequiométricos. Entonces podríamos sospechar que la reacción es elemental. Sin embargo, como vimos en la clase de efecto de la temperatura, lo que se observa para esta reacción es que cuando la temperatura aumenta, la velocidad de la reacción disminuye. Un comportamiento bastante atípico, pero ocurre. ¿Esto qué nos está indicando? Que esta reacción, ¿sí?, no cumple con Arrhenius. O sea, la constante cinética para esta reacción no tiene un comportamiento tipo Arrhenius.
¿Eso qué implicaría? Que necesariamente la reacción no puede ser elemental, porque todas las reacciones elementales cumplen Arrhenius, y bueno, entonces ahí ya tenemos evidencia de que no puede ser elemental. Entonces acá vimos ejemplos, ¿sí?, de reacciones donde los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos y pueden ser elementales o pueden transcurrir a partir de un mecanismo. Ese sería el primer grupo de clasificación, digamos, de la ley cinética. Vamos a pasar a analizar el segundo grupo, que implicaría órdenes distintos a coeficientes estequiométricos. Entonces aquí, como los órdenes son distintos, ¿sí?, estamos seguros de que la reacción no es elemental, y que necesariamente tiene que transcurrir a partir de un mecanismo. Una de las posibilidades es que en la ley de velocidad solo figuren reactivos de la reacción. Y en ese caso, vamos a ver un ejemplo que tenemos acá, ¿sí?, donde vamos a tener el yoduro que reacciona con persulfato para formar yodo y sulfato. Esta es una de las reacciones, ¿sí?, que ustedes van a estudiar en el laboratorio en la práctica de influencia de la temperatura. Bueno, entonces, para esta reacción en particular, la ley de velocidad determinada experimentalmente es una constante cinética por la concentración de yoduro por la concentración de persulfato. Entonces, lo que observamos en primera instancia es que el orden respecto al yoduro es 1, mientras que el coeficiente estequiométrico es 2. Sin embargo, en el caso del persulfato sí coincide el orden con el coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces, estamos en presencia de una reacción, ¿sí?, en cuya ley de velocidad solo figuran los reactivos de la reacción, pero los coeficientes estequiométricos no coinciden con los órdenes. Entonces, para este tipo de reacciones, necesariamente van a tener que formarse intermediarios. Van a tener que formarse y luego consumirse intermediarios de reacción. Por otro lado, si solo figuran reactivos, esto lo que nos está indicando es que en el mecanismo de reacción, la primera etapa es la etapa lenta del mecanismo. ¿Qué quiere decir la etapa lenta del mecanismo? Bueno, es la etapa, ¿sí?, que se da a una menor velocidad. Entonces va a ser la etapa que va a determinar la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque el resto de las etapas no van a poder ir más rápido que la etapa lenta, que es la determinante. ¿Sí? Entonces, uno de los mecanismos propuestos para esta reacción, y que por ahora sigue siendo válido, ¿sí?, es un mecanismo que transcurre en 2 etapas, donde, como se indica acá, la primera etapa es la lenta y a continuación hay una etapa rápida, donde en la primera etapa el yoduro reacciona con el persulfato con una constante cinética K1 para formar este intermediario de reacción. Este intermediario de reacción luego es consumido en la segunda etapa, ¿sí?, cuando reacciona con otro ion yoduro, ¿sí?, para formar yodo y sulfato. Entonces, en los mecanismos, ¿sí?, recuerden, cada una de las etapas es una etapa elemental, tiene que cumplir con la estequiometría. Por eso acá, por ejemplo, se forman 2 sulfatos. Y bueno, la primera etapa es lenta, la segunda es rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa que va a determinar la velocidad con que se forman los productos de la reacción, que son el yodo y el sulfato, va a ser la primera, que es la etapa lenta. ¿Sí? Bien, entonces, este es el mecanismo propuesto. Ahora, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es verificar que efectivamente este mecanismo, ¿sí?, está de acuerdo con la ley de velocidad. Vamos a hacer ese ejercicio a continuación. Entonces, planteamos aquí nuevamente el mecanismo. Dado que esta etapa es la lenta y esta es la rápida, para que eso se cumpla, la constante cinética K2 tiene que ser mucho mayor a la constante cinética K1. Eso nos asegura que la primera etapa sea mucho más lenta que la segunda. Entonces,
Si nosotros queremos plantear la velocidad de reacción para este mecanismo, tenemos dos opciones, ¿sí? La primera es plantear que, por un lado, elegir uno de los dos productos, ¿tá? En este caso, vamos a elegir al yodo, ¿sí? Entonces, la velocidad de la reacción la voy a plantear como la velocidad con que se forma el yodo, es decir, la variación de su concentración con respecto al tiempo, ¿tá? Entonces, si nos fijamos en el mecanismo, el yodo se forma en esta segunda etapa. Entonces, la velocidad con que se va a formar va a ser K2, ¿sí?, por la concentración del intermediario por la concentración del yoduro, es decir, la velocidad de esta segunda etapa, ¿tá? Bien, entonces me queda de esta forma planteada. Por lo que vimos en la clase de ayer, ¿sí?, cuando nosotros planteamos la velocidad de la reacción, no podemos dejarla expresada en función de concentración de intermediarios de reacción, ¿tá? Entonces, si nos fijamos en esta velocidad, si bien el yoduro es un reactivo, ¿sí?, este es un intermediario. Entonces, voy a tener que encontrar la manera de expresar la concentración de este intermediario en función de constantes cinéticas y concentración de reactivos o productos de la reacción, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poco más en detalle la situación de este intermediario. Este intermediario se forma en la primera etapa, ¿sí?, y se consume en la segunda. Como esta primera etapa es lenta y la segunda es rápida, eso quiere decir que el intermediario se forma lentamente y se consume rápidamente. Por lo tanto, estamos en condiciones de asumir la hipótesis de estado estacionario para este intermediario. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es justamente plantear la hipótesis para el intermediario. Entonces, para eso voy a igualar la variación de su concentración con respecto al tiempo a cero. ¿Y a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la velocidad con que se forma menos la velocidad con que desaparece, ¿tá? Que lo podemos plantear como la velocidad de la primera etapa, que es K1 por la concentración de yoduro por la concentración de persulfato, menos la velocidad de la segunda etapa, que es la velocidad con que se consume, que es K2 por la concentración del intermediario por la concentración de yoduro. Haciendo esto y despejando la concentración del intermediario, llegamos a esta expresión de acá, ¿tá? Que, como ven, depende de K1, K2, la concentración de yoduro, que es uno de los reactivos, y la concentración de persulfato, que es el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que deberíamos hacer es sustituir en la velocidad la expresión de la concentración del intermediario, ¿sí?, sustituir esta concentración por toda esta expresión que tenemos acá. Si hacemos eso, ¿sí?, se nos simplifica la concentración de yoduro, ¿sí?, aquí, ¿tá? Se simplifica K2 con esta K2, ¿tá? Y nos va a quedar que la velocidad para la reacción va a ser K1 por la concentración de persulfato por la concentración de yoduro, que era lo observado experimentalmente, ¿tá? Hasta ahí va todo bien. Un detalle importante que para lo cual se presta este mecanismo es para mostrarles que la velocidad, en este caso, también la podríamos plantear, no teniendo en cuenta en qué etapa o etapas se forman los productos de reacción, sino teniendo en cuenta cuál es la etapa lenta, o sea, la etapa determinante de la velocidad de reacción, que es la primera etapa. Entonces, para este mecanismo, la velocidad de la reacción también la podríamos plantear como la velocidad de la etapa lenta determinante, que sería la primera. Entonces, si recurriéramos a este otro camino para plantear la ley de velocidad, entonces la velocidad me quedaría como K1 por la concentración de yoduro por la concentración de persulfato, que es justamente lo que tenemos acá. O sea que para llegar a la velocidad de la reacción tengo estas dos alternativas. O plantear la velocidad como la velocidad de la etapa lenta, determinante, o plantear la velocidad, ¿sí?, como la velocidad de formación de alguno de los productos. Y para eso tengo que tener en cuenta todas las etapas en las cuales se forma ese producto, ¿tá? En este caso, que elegimos el yodo se forma únicamente en esta etapa de acá, ¿sí? Bien. Por otro lado, podemos analizar otro aspecto a partir de este mecanismo, y es el siguiente.
como en el mecanismo se forma solo un intermediario, y ese intermediario está en estado estacionario, eso tiene como consecuencia que la velocidad con que desaparecen los reactivos es igual a la velocidad con que se forman los productos. ¿Tá? Algo de esto mencionamos también en la clase pasada. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si el intermediario está en estado estacionario, entonces ¿sí? Su concentración en el medio es muy pequeña y prácticamente cero durante todo el transcurso de la reacción. Es decir, no tenemos acumulación del intermediario. Eso hace que la velocidad con que desaparecen los reactivos sea prácticamente la misma que la velocidad con que aparecen los productos. Entonces podemos plantear estas igualdades que tenemos acá. La velocidad con que desaparece el persulfato, que es uno de los reactivos, va a ser igual a la velocidad con que aparece el producto, ¿tá? Yodo. A su vez, la velocidad con que aparece este producto también es la velocidad con que desaparece el otro de los reactivos, el yoduro. Pero fíjense que acá, cuando comparamos estas velocidades, sí tengo que tener en cuenta que el coeficiente estequiométrico del yoduro es 2 y por lo tanto su velocidad de desaparición la tengo que multiplicar por 1/2. ¿Ah? Lo mismo, si nosotros quisiéramos plantear acá la velocidad con que aparece el sulfato, ¿ah? Entonces tendríamos que poner acá 1/2 de la variación de la concentración de sulfato con respecto al tiempo. ¿Tá? Cuidado que este 2 aquí está de más, acá debería decir este sulfato, ¿tá? SO4. ¿tá? Hay un errorcito ahí en la diapositiva. Bueno, entonces con esto, digamos, con este ejemplo, analizamos lo que sucede ¿sí? Con órdenes distintos a coeficientes estequiométricos, ¿sí? Donde solo figuran reactivos. Vamos a ver ahora el caso en el cual aparece la concentración de un producto en el denominador de la ley de velocidad. ¿Ah? Entonces, en este caso, nuevamente, estamos en la situación en la cual la reacción no puede ser elemental y transcurre a partir de un mecanismo, ¿sí? Y en la ley de velocidad aparece la concentración de un producto. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, que ese producto se forma en un equilibrio previo o en un equilibrio rápido. ¿tá? Así como nosotros vimos la hipótesis de estado estacionario, ¿sí? Donde podemos asumir que un intermediario está en estado estacionario, otra de las herramientas que vamos a utilizar mucho en los mecanismos de reacción es la formación de un equilibrio rápido, ¿sí? O de un equilibrio previo. ¿Qué es esto? Es un equilibrio que realmente se establece ¿sí? Durante el transcurso de la reacción. ¿Ah? Bien, entonces, vamos a ver todo esto con un ejemplo en particular. Acá lo que tenemos es una reacción en la cual el dimercurio ¿sí? reacciona con talio más 3 para formar ion mercurioso y talio más 1. Esta es la reacción química. La velocidad ¿sí? determinada experimentalmente para esta reacción tiene la forma que vemos acá. Una constante cinética por la concentración de dimercurio, por la concentración de talio más 3 sobre la concentración de mercurio. ¿tá? Entonces, si observamos, en el numerador aparecen los dos reactivos de la reacción y en el denominador aparece la concentración de mercurio, o sea, de este producto. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos está planteando acá, el caso en el cual aparece un producto de reacción en el denominador, es que en el mecanismo ese producto se forma en un equilibrio previo. Entonces, uno de los mecanismos propuestos para esta reacción es este que tenemos acá, ¿tá? Donde vamos a tener una primera etapa, ¿sí? Una primera reacción elemental que, como vemos, ¿sí? Va a tener una velocidad directa, ¿sí? Y va a aparecer también una velocidad inversa. Es decir, aquí lo que tenemos en realidad son reacciones en oposición. ¿tá? Entonces, como habíamos aclarado, cuando aparece aquí una doble flecha, ¿sí? Eso no quiere decir que la reacción esté en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede dar en sentido directo y también se puede dar en sentido inverso. Es decir, los productos de esa reacción pueden reaccionar para volver a formar los reactivos. ¿tá? Entonces,
vamos a poder asignar una velocidad para la reacción directa y una velocidad para la reacción inversa. El hecho de que esta etapa la podamos considerar como un equilibrio rápido o un equilibrio previo, ¿qué implica? Que durante el transcurso de la reacción estas dos velocidades van a ser aproximadamente iguales y por lo tanto vamos a considerar que se encuentra en equilibrio. ¿Tá? Pero para eso no basta con que se pueda dar la reacción directa y la reacción inversa. Es necesario que nos aclaren que es un equilibrio rápido, es decir, un equilibrio que realmente se logra establecer. O muchas veces también se le llama equilibrio previo, porque es previo a una etapa lenta posterior. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa lo que vamos a tener es que el dimercurio reacciona con el talio más 3, ¿sí? Para formar mercúrico más mercurioso más talio más 2. ¿Ah? Si se fijan, estas dos especies no son productos de la reacción, son intermediarios, por lo tanto se tienen que consumir en una etapa posterior. ¿Ah? Y en esta primera etapa, que es ese equilibrio rápido, es donde se forma el producto que aparece aquí en el denominador de la ley de velocidad. ¿Ah? Entonces, estos dos intermediarios luego se consumen en esta segunda etapa, que es lenta, para formar mercúrico y talio más 1. O sea, se vuelve a formar el mismo producto y se forma el otro producto que aparece en la reacción química. ¿Tá? Este es un posible mecanismo. ¿Ah? Y también se plantea este otro mecanismo, ¿sí? Que cumple también con el requisito de que el producto que aparece en el denominador de la ley de velocidad se forme en una primera etapa, ¿sí? Que sea un equilibrio rápido. ¿Ah? Entonces acá tenemos el dimercurio formando mercúrico más mercurio cero, y luego el mercurio cero, que indudablemente es un intermediario de reacción, se consume en la segunda etapa reaccionando con el otro reactivo para formar mercúrico y talio más 1, que es el otro de los productos involucrados. ¿Tá? O sea, la forma genérica es la misma, un equilibrio rápido seguido de una etapa lenta, pero las especies que intervienen, y fundamentalmente los intermediarios que se forman, son diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son dos posibles mecanismos que se pueden proponer considerando la forma que tiene la ley de velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el primer mecanismo, ¿sí? Y plantear la ley de velocidad para ver si la ley de velocidad está de acuerdo o no con la evidencia experimental. ¿Sí? Entonces, vamos a asignar dentro del mecanismo constantes cinéticas. Para la primera etapa directa vamos a asignar la constante cinética K1, para la inversa K-1 y para la segunda etapa K2. ¿Ah? Como esto es un equilibrio rápido, ¿sí? Vamos a denominar cada equilibrio la constante de equilibrio asociada a esa etapa. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear primero la velocidad con que se forma el ion mercúrico. ¿Sí? Entonces, la velocidad con que se va a formar, ¿sí? Si nosotros miramos el mecanismo de reacción, va a ser la velocidad de la etapa lenta del mecanismo. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Focalizándonos entonces en la etapa lenta, que es la determinante de la velocidad. Entonces, la velocidad con que se va a formar es la velocidad de esta etapa, que sería K2 por la concentración de mercurioso por la concentración de talio más 2. ¿Sí? Estas dos especies que aparecen acá son intermediarios, entonces no vamos a poder dejar expresada la ley de velocidad en función de la concentración de los intermediarios de reacción. Bien, vamos a tener que encontrar alguna expresión, nuevamente, que involucre constantes cinéticas, ¿sí? O constantes de equilibrio, y especies que aparezcan en la ley de velocidad, es decir, reactivos o productos. ¿Tá? Entonces, en este caso, como se cumple que la primera reacción del mecanismo es un equilibrio rápido, vamos a poder plantear justamente que está en equilibrio. Entonces, vamos a recurrir a la constante de equilibrio de esa reacción. ¿Tá? Porque efectivamente el equilibrio se establece. Entonces se va a cumplir que la constante de equilibrio va a ser igual a
Y aquí planteamos la constante de equilibrio como lo vieron en el tema de equilibrio químico, ¿no? Es decir, vamos a multiplicar las concentraciones de los productos, ¿sí?, elevados a su coeficiente estequiométrico. En este caso sería la concentración de mercúrico por la de mercurioso por la de talio más 2, todas elevadas a la 1, porque los coeficientes estequiométricos son 1, dividido la concentración de los reactivos, que sería talio más 3 y dimercurio, perdón. Son estos que tenemos acá. Entonces, a partir de esta expresión para la constante de equilibrio, vamos a poder despejar el producto de las concentraciones de los intermediarios, ¿tá? Y vamos a llegar a esta expresión para ellos. Entonces lo que vamos a hacer es, en la velocidad de formación del producto, vamos a sustituir el producto de estas dos concentraciones por su expresión en función de concentraciones de los dos reactivos de uno de los productos y la constante de equilibrio. ¿Ah? Entonces, al hacer eso llegamos a esta velocidad de formación de mercúrico, ¿sí? Que si la comparamos con la determinada experimentalmente, vemos que esa constante global que aparece aquí en la ley de velocidad no es otra cosa que la constante cinética K2 por la constante de equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, ¿sí?, el mecanismo propuesto está de acuerdo con la ley de velocidad, ¿tá? Entonces, este mismo procedimiento podríamos hacerlo con el segundo mecanismo propuesto, ¿tá? Entonces, la idea es que ustedes ahora, a modo de ejercicio, ¿sí?, traten luego de la clase de plantear la velocidad de formación de mercúrico a partir de ese otro mecanismo, que también involucra un equilibrio rápido, involucra intermediarios, y una formación de intermediarios de reacción y una segunda etapa lenta. O sea, la forma de resolverlo es muy similar, ¿no? De igual manera, para este mecanismo, ¿sí?, nosotros optamos por el camino de plantear la velocidad de la etapa lenta. Otra posibilidad, ¿cuál sería? Plantear la velocidad con que se forma uno de los productos, por ejemplo, el mercúrico, ¿no? Entonces, el mercúrico se forma en la segunda etapa, se forma en la directa de la primera y se consume en la inversa de la primera. Entonces, podríamos plantear que la variación de su concentración con respecto al tiempo es justamente B2, ¿sí?, más B1 menos B1. ¿tá? Y tendríamos que llegar a la misma ley de velocidad. Y esto es sencillo de ver. ¿Por qué? Porque como esta primera reacción está en equilibrio, entonces B1 va a ser igual a menos B1. Entonces se va a simplificar a esta expresión que tenemos acá, a la cual llegamos partiendo únicamente de la etapa lenta determinante de la velocidad. ¿tá? Acá les estoy mostrando nuevamente que hay dos caminos para llegar a la ley de velocidad a partir de un mecanismo de reacción y que son los dos totalmente válidos. ¿tá? Probablemente ustedes luego se acostumbren a utilizar uno u otro. ¿tá? Bien. Bueno. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Podemos seguir entonces. Vamos a ir al siguiente caso, que es nuevamente cuando tenemos un único término, donde los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos y donde aparece el producto en el numerador. A diferencia de este último caso, ahora la conservación del producto va a aparecer en el numerador. ¿tá? Entonces, si sucede eso, ¿sí? Esto implica que ese producto se consume en un equilibrio previo. ¿tá? O sea que de alguna manera ya estamos visualizando que si aparece un producto en la ley de velocidad, ese producto va a tener que participar en un equilibrio previo. O se va a consumir o se va a formar. ¿tá? Si aparece en el numerador, entonces se tiene que consumir en un equilibrio previo. Bueno, y para eso vamos a ver como ejemplo, ¿sí?, la halogenación de cetonas. ¿tá? Entonces aquí lo que vamos a tener es la reacción de una cetona con yodo, ¿sí?, para dar la cetona halogenada, más un protón más yoduro. Esa sería la reacción en estudio. ¿tá? Para esta reacción, el mecanismo propuesto es el que tenemos acá. ¿tá? Fíjense que en este caso, ¿sí?,
vamos a ver que en el mecanismo, la primera etapa, ¿sí?, que tenemos nuevamente reacciones en oposición, vamos a tener que la acetona reacciona con un protón, ¿sí?, para formar esta especie que es un intermediario de reacción, ¿tá?, porque no es ni reactivo ni producto. Y lo que nos aclaran acá es que esta primera etapa, ¿sí?, es un equilibrio rápido, es decir, que es un equilibrio que realmente se establece y por lo tanto la velocidad de la etapa directa la vamos a poder igualar a la velocidad de la etapa inversa y a su vez va a tener asociada una determinada constante de equilibrio K. La siguiente etapa en el mecanismo, ¿sí?, implica la reacción del intermediario, ¿sí?, que se formó en la primera etapa con una constante cinética K, ¿sí?, que va a dar lugar a esta otra especie, ¿sí?, que nuevamente es otro intermediario de la reacción, más un protón. O sea que el protón que se consumió acá se forma nuevamente aquí. Y esta etapa es lenta, ¿sí? Y luego tenemos una última etapa que es rápida, ¿tá?, en la cual el intermediario que se formó en la segunda etapa reacciona con yodo para formar los tres productos, digamos, de la reacción. La acetona iodada más un protón más un yoduro. Entonces estamos en presencia de un mecanismo de tres etapas, ¿sí? Entonces, fíjense que, como veíamos acá, el producto que aparece en el numerador se tiene que consumir en el equilibrio previo. Por lo tanto, el producto que va a aparecer en el numerador es el protón, ¿tá? De estos tres va a ser el protón, ¿sí? Entonces, a partir de este mecanismo propuesto para esta reacción, nos piden que demostremos, ¿tá?, que la velocidad tiene esta forma, es la constante cinética de la segunda etapa por la constante de equilibrio asociada a la primera etapa, por la concentración de cetona, que es uno de los reactivos, por la concentración de protones, ¿tá? Fíjense acá que aparece la concentración solo de uno de los reactivos. El otro reactivo, que es el yodo, no aparece en la ley de velocidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si la velocidad de la reacción no depende de la concentración de yodo, esto quiere decir que el yodo en ese mecanismo de reacción es consumido en una etapa posterior a la etapa lenta, ¿tá? Entonces, como vemos acá, eso se cumple. El yodo se consume en la última etapa, que es rápida. Entonces, como esta etapa es rápida, ¿sí?, no va a condicionar la velocidad de la reacción. Entonces, la velocidad no va a depender de la concentración de yodo. Y por eso, ¿sí?, esta ley de velocidad cae en esta categoría donde los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos, ¿tá? Porque si fueran iguales, entonces acá tendrá que aparecer la concentración de yodo elevada a la 1. Y no aparece, ¿tá? Y sí aparece la concentración de uno de los productos, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente demostrar que a partir de este mecanismo la ley de velocidad es esta que tenemos acá, ¿tá? Entonces, para eso vamos a plantear la velocidad de la reacción como la velocidad de la etapa lenta determinante, que sería la segunda. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser la constante cinética por la concentración de este intermediario, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos la velocidad. Bien. Ahora, aquí aparece la concentración de un intermediario. Vamos a tener que sustituir la concentración del intermediario por una expresión que involucre concentraciones de reactivos o productos y constantes cinéticas. No podemos dejar la velocidad expresada en función de su concentración. Entonces, para este mecanismo en particular, ¿a qué vamos a recurrir? Bueno, a que la primera etapa se encuentra en equilibrio rápido, ¿tá? Entonces, de acuerdo al equilibrio rápido, ¿sí?, de la primera etapa, ¿qué es lo que podemos plantear? Que la velocidad de la etapa directa tiene que ser igual a la velocidad de la etapa inversa, ¿tá? Si asignamos K1 a la constante cinética de la etapa directa y K-1 a la constante cinética de la etapa inversa,
podemos plantear entonces que K1 por la concentración de cetona por la concentración de protón va a ser igual a K-1 por la concentración del intermediario. Es decir, la velocidad de esta reacción es igual a la velocidad de esta otra. Y a partir de esta ecuación podemos despejar la concentración de intermediario, que nos va a quedar como K1 sobre K-1 por la concentración de cetona por la concentración de protones. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sustituir aquí la concentración del intermediario por esta expresión que tenemos acá. Entonces llegamos a esta expresión para la ley de velocidad. Si se fijan, K1 sobre K-1 es igual a la constante de equilibrio para esa reacción. Entonces podemos sustituir y poner acá K, que es la constante cinética de la segunda etapa, por la constante de equilibrio, por el producto de las concentraciones de cetona y protones, que era la ley de velocidad que se había obtenido experimentalmente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estemos enfrentados a un mecanismo de reacción, muy probablemente, ¿sí?, van a aparecer equilibrios previos, ¿sí?, pueden aparecer indudablemente intermediarios de reacción y pueden aparecer intermediarios que se encuentren en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, tanto el equilibrio previo o la hipótesis de estado estacionario son herramientas que nos van a permitir determinar la ley de velocidad a partir del mecanismo. Entonces, es importante que ustedes tengan claras estas dos situaciones y cómo hacer el tratamiento matemático para incluirlas, digamos, en la determinación de la velocidad de la reacción. ¿Tá? Si ustedes hacen esto y digamos, y logran comprender exactamente el tema de que todas las etapas son elementales, en considerar los coeficientes estequiométricos y tener ese tipo de cuidados, es relativamente sencillo llegar a la ley de velocidad a partir de un mecanismo de reacción. ¿Tá? Bueno. Bien, entonces vimos dos casos en los cuales productos de la reacción aparecen en la ley de velocidad, y ahora vamos a ver un último caso dentro de los que son leyes de velocidad donde los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos, y es el caso de que aparezcan sustancias, ¿sí?, en la ley de velocidad que no aparecen en la estequiometría, es decir, que no aparecen en la reacción química. ¿Tá? Y este es el caso típico de los catalizadores o inhibidores. ¿Sí? Los catalizadores o los inhibidores participan en el mecanismo de la reacción. ¿Sí? A partir de ese mecanismo, ¿sí?, observamos que los catalizadores interactúan y forman, por ejemplo, intermediarios de reacción y luego se regeneran. Es decir que una vez finalizada la reacción, vamos a tener el catalizador en igual cantidad que teníamos inicialmente. O sea, no hay un consumo de catalizador. Sin embargo, durante el transcurso de la reacción, los catalizadores participan en diferentes etapas del mecanismo. Esto hace que la velocidad de la reacción sí dependa de la concentración de catalizador que hay en el medio de reacción. Por eso, en la ley de velocidad aparece su concentración, aunque no aparece en la reacción química. Entonces acá tenemos un ejemplo planteado muy sencillo, simplemente para ilustrar lo que estamos planteando, ¿sí?, donde el reactivo A reacciona con el reactivo B para formar como producto el compuesto AB. ¿Tá? Esta es la reacción química, y la ley de velocidad para esta reacción es una constante cinética K por la concentración de uno de los reactivos, del reactivo A, por la concentración de C, que en este caso sería un catalizador de la reacción. Entonces vemos que C no aparece en la reacción química, pero sí aparece en la ley de velocidad. Entonces, en primera instancia, si nosotros observamos esta ley de velocidad, podemos ver que, por un lado, tanto A como C, ¿sí?, van a participar en una etapa lenta o en etapas anteriores a la lenta, de forma tal de que la velocidad dependa de sus concentraciones. Como B no aparece en la ley de velocidad, entonces la velocidad no va a depender de la concentración de B. ¿Esto qué implica? Que B se consume en una etapa posterior a la etapa lenta, determinante de la velocidad. O sea, en la ley de velocidad siempre aparecen las especies que participan en la etapa lenta o
en etapas anteriores a la lenta, pero no en etapas posteriores. ¿Tá? Entonces, un mecanismo propuesto para esta reacción podría ser el siguiente. El reactivo A reacciona con el catalizador C para formar a C, que es un intermediario. Esta etapa es lenta, seguida de una etapa rápida en la cual el intermediario reacciona con B, ¿tá? Recién aquí se consume el otro reactivo, para formar a B, que es el producto, y regenerar el catalizador C. ¿Tá? Entonces aquí el intermediario AC se forma en la primera etapa y se consume en la segunda. ¿Tá? El catalizador se consume en la primera y se forma en la segunda. Entonces, en forma neta nos quedaría que A reacciona con B para dar a B. ¿Tá? Este sería el mecanismo propuesto. ¿Y cuál sería en este caso la velocidad de la reacción? La velocidad de la etapa lenta, o sea, la velocidad de esta etapa de acá, que sería la constante cinética por la concentración de A por la concentración de C. ¿Tá? Pero en principio, lo importante aquí es que cuando aparecen sustancias que no están en la estequiometría, o sea, que no son ni reactivos ni productos, muy probablemente son catalizadores o inhibidores. Y que las especies que no aparecen en la ley de velocidad es porque participan, ¿sí?, en etapas posteriores a la etapa determinante. ¿Tá? Bien. Bueno, entonces, ahora, ¿sí?, vamos a pasar a ver el segundo gran grupo de mecanismos de reacción, que son aquellos derivados de situaciones en la cual la ley cinética si tiene más de un término. ¿Ah? Entonces ya dejamos de lado la ley de velocidad en la cual aparece un solo término, ahora vamos a tener más de uno. Y aquí tenemos dos posibilidades, que aparezca suma de términos en el numerador o que aparezca suma de términos en el denominador. Entonces vamos a analizar primero el caso en el cual tenemos suma de términos en el numerador de la ley de velocidad. ¿Ah? Y para eso vamos a tomar como ejemplo esta reacción, ¿sí?, que es la reacción del peróxido de hidrógeno con yoduro en medio ácido. ¿Ah? Y los productos de esta reacción son agua, ¿sí?, y trioduro. Bien. Acá simplemente comentarles que ustedes en el laboratorio van a estudiar la descomposición del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Pero bueno, acá lo que vamos a tener en realidad es la reacción con yoduro en medio ácido. Lo que ustedes van a estudiar respecto a la descomposición de peróxido difiere un poco de lo que vamos a plantear acá, pero bueno, simplemente para mencionarles que en el laboratorio se estudia la cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno en medio básico. Bueno, entonces, en este caso la velocidad de la reacción, ¿sí?, involucra dos términos. ¿Tá? Estos dos términos estarían en el numerador porque, bueno, en este caso en particular no hay este denominador, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos términos, ¿sí?, como en este caso tenemos un primer término que involucra una constante cinética K1 por la concentración de peróxido por la concentración de yoduro, y un segundo término que involucra una constante cinética K2 y la concentración de los tres reactivos de la reacción, el peróxido, el yoduro y el protón. ¿Tá? Cuando aparece suma de términos, es decir, tenemos dos velocidades sumadas, si se quiere, esto implica que estamos en presencia de dos mecanismos, ¿sí?, cada uno tiene su velocidad, que transcurren en forma simultánea. ¿Tá? O sea, la reacción va a poder transcurrir a partir de un mecanismo cuya ley de velocidad es esta, y va a transcurrir también a partir de un mecanismo cuya ley de velocidad es esta otra. ¿Tá? Entonces, estamos en presencia de dos mecanismos independientes, ¿tá?, y cada uno de estos mecanismos, a su vez, verifica la misma ecuación estequiométrica. ¿Tá? O sea, esta misma ecuación, ¿sí?, es verificada tanto por un mecanismo cuya ley de velocidad es esta y por un mecanismo cuya ley de velocidad es esta otra. ¿Tá? Bien, ¿cuál es la diferencia aquí entre un mecanismo y otro en primera instancia?
Bueno, el complejo activado que se va a formar. Si nosotros observamos aquí, el complejo activado, ¿sí?, para este primer mecanismo va a involucrar al peróxido de hidrógeno y al ioduro, mientras que en este segundo mecanismo va a involucrar al peróxido de hidrógeno, al ioduro y al protón. Entonces, la gran diferencia entre estos dos mecanismos es el complejo activado que se forma. ¿Tá? Y acá me gustaría volver un poco atrás en el curso y analizar algo que ustedes vieron en forma similar a esto. Es en reacciones complejas, cuando ustedes vieron reacciones en paralelo, ¿sí?, veían, por ejemplo, que si un compuesto A se descompone, ¿sí?, para dar B, pero también puede descomponerse para dar C, en la medida que ustedes tengan A, esas dos reacciones se van a dar en forma simultánea. ¿Tá? La descomposición de A para dar B va a tener una determinada velocidad y la descomposición de A para dar C va a tener otra velocidad. ¿Ah? Entonces, la velocidad con que se descompone A va a ser la suma de esas dos velocidades. ¿Sí? Y bueno, acá sucede lo mismo, ¿tá? Solo que en lugar de reacciones elementales, ¿sí?, en vez de tener, digamos, dos reacciones, lo que tenemos es una misma reacción que puede transcurrir mediante dos mecanismos diferentes. ¿Tá? Entonces, si la velocidad mediante la cual transcurre la reacción por un mecanismo, ¿sí?, y por el otro son similares, o sea, ambas son apreciables, digamos, no podemos despreciar la velocidad de un mecanismo respecto a la velocidad del otro, entonces tenemos que considerar las dos velocidades. ¿Tá? O sea, si no podemos despreciar ni este término ni este término, debemos considerarlos los dos, y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser la que está escrita ahí. ¿Tá? Entonces, para este caso, ¿sí?, como decíamos, los complejos que se van a formar, los complejos activados, son diferentes, y es ahí la gran diferencia entre un mecanismo y otro. Entonces vamos a considerar ahora el mecanismo propuesto para este primer término de la ley de velocidad, ¿sí?, que es este que tenemos acá, el mecanismo 1. ¿Ah? Entonces, este mecanismo va a implicar tres etapas. La primera es una etapa lenta, en la cual el ioduro reacciona con el peróxido para formar este compuesto, que es un intermediario de reacción, y el hidroxilo, que es otro intermediario. ¿Ah? Luego viene una etapa rápida, ¿sí?, donde el hidroxilo reacciona con el protón para formar agua. Indudablemente es una reacción rápida, porque son iones de carga opuesta. Y luego viene otra reacción rápida en la cual se consume este intermediario reaccionando con dos de los reactivos de la reacción para formar tríodo y agua, que son los productos. ¿Ah? Entonces, este es un mecanismo propuesto para el primer término que aparece en la ley de velocidad. Entonces, primero que nada vamos a verificar la estequiometría de la reacción, a ver si esto está de acuerdo. O sea, nosotros, frente a un mecanismo, debemos verificar la estequiometría y luego determinar la ley de velocidad. ¿Tá? Son las dos cosas que tenemos que hacer para ver que esté de acuerdo, por un lado con la estequiometría de la reacción y por otro lado con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Entonces, aquí lo que podemos ver es que los dos intermediarios que se forman en la primera etapa lenta se consumen en las dos etapas rápidas que tienen lugar a continuación. ¿Tá? Entonces, nos va a quedar por aquí que en realidad tenemos aquí un ioduro y dos ioduros, son los tres ioduros que aparecen en la estequiometría de la reacción, con dos protones y un peróxido de hidrógeno, van a dar lugar, ¿sí?, a dos moléculas de agua y triioduro. O sea que en realidad está de acuerdo con la estequiometría de la reacción. Bien. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es plantear la velocidad asociada a este mecanismo. ¿Tá? Entonces, lo que podemos plantear respecto a la velocidad es que la velocidad de la reacción a través de este mecanismo va a ser la velocidad de la etapa lenta, que es la primera. Por lo tanto, esa velocidad va a ser K1 por la concentración de ioduro por la concentración de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos, esta ley de velocidad está de acuerdo con el primer término de la ley de velocidad determinada experimentalmente. O sea que este mecanismo en principio sería válido. ¿Sí? Ahora me gustaría que detenernos
en la primera ecuación, en la primera no, perdón, en esta ecuación rápida, ¿tá? Que es si ustedes se fijan, ¿sí? Es la última de las ecuaciones del mecanismo propuesto, ¿tá? Pero fíjense que acá tenemos planteada, ¿sí? Esta reacción como una etapa elemental en el mecanismo de reacción. Una etapa elemental implica que transcurre tal cual está escrita, como un único evento. Y si nos fijamos acá, intervienen 4 especies. O sea que esto implicaría la colisión de 4 especies, lo cual es muy poco probable, ¿tá? Entonces, esta reacción, si bien está de acuerdo con la estequiometría de la reacción y está de acuerdo con la ley de velocidad experimental, ¿tá? Sabemos que no puede transcurrir tal cual está escrita. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sustituir esta ecuación por otra serie de etapas que sí sean elementales, que expliquen esta reacción tetramolecular. Entonces, una posibilidad es sustituirla por estas 3 etapas, todas rápidas, ¿sí? En las cuales vamos a tener primero que el yoduro reacciona con un protón para formar este intermediario, que es el que reacciona con el intermediario que se había formado en la primera etapa, para formar yodo y agua. Aquí tenemos uno de los productos. Y luego el yodo reacciona con un yoduro para formar triyoduro. Entonces, lo que observamos es que la suma de estas 3 etapas, ¿sí? Es igual a esta que está acá, pero esta sí es razonable que sean etapas elementales. Entonces, sustituyendo esta última etapa por estas 3, llegamos a un mecanismo que es mucho más razonable que el planteado originalmente, ¿tá? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con el mecanismo 2, ¿tá? El mecanismo 2, que es el mecanismo propuesto, ¿tá? Para explicar el segundo término de la ley de velocidad, es el que tenemos acá planteado, ¿tá? Tenemos una primera etapa lenta, donde interviene el peróxido, el yoduro y el protón. Por eso el intermediario de reacción va a estar formado por estas 3 especies, ¿tá? Que tienen asociada una constante cinética K2 y queda como producto el intermediario más agua. ¿tá? Esta es la etapa lenta. Y va seguida de una etapa rápida, ¿tá? Que involucra la reacción del intermediario con yoduro y protones para formar triyoduro y agua, que son los otros productos de la reacción. Entonces, primero que nada, vamos a verificar la estequiometría. Nuevamente se cancela el intermediario de reacción, ¿tá? Que se forma en la primera etapa y se consume en la segunda. Y si sumamos acá, llegamos a la estequiometría de la reacción. Entonces, en principio estaría de acuerdo con la estequiometría. ¿Cómo podemos plantear la velocidad a partir de este mecanismo? Bueno, como la velocidad de la etapa lenta, determinante. ¿Cuál sería esa velocidad? La velocidad de la primera etapa. Así que sería K2 por la concentración de peróxido, por la concentración de yoduro, por la concentración de protón. Y esta es justamente la forma que tiene el segundo término de la ley de velocidad experimental. ¿Ah? Ahora, en este mecanismo volvemos a observar un problema desde el punto de vista de que esta reacción que tenemos acá no puede ser una reacción elemental, porque involucra la colisión de 4 etapas. ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, ahora, primero, esta de acá es tetramolecular, entonces, indudablemente, esta etapa de acá la vamos a tener que sustituir, ¿sí? Como hicimos en el mecanismo 1, por diferentes etapas rápidas, ¿sí? Que expliquen esta reacción. Pero a su vez, la primera etapa, lenta, también es poco probable. ¿Por qué? Porque involucra la colisión de 3 especies, lo cual también es relativamente poco probable para una etapa elemental. Entonces, una posibilidad, ¿sí? Alternativa, ¿sí? Podría ser sustituir esta etapa por 2 etapas. Primero, un equilibrio rápido y luego una etapa lenta. ¿tá? Entonces, si se fijan, ¿sí? Aquí vamos a tener, ¿sí? en este equilibrio rápido, el peróxido reacciona con un protón para formar este intermediario que es consumido en la siguiente etapa, ¿tá? Que es lenta. Entonces,
Si nosotros miramos, este intermediario se cancela con este otro, y entonces estas dos etapas cumplen con la estequiometría de esta otra. O sea que perfectamente podría sustituirla, ¿sí? A su vez, aquí la velocidad, ¿sí? Ahora quedaría expresada como la constante cinética de esta etapa por la concentración de iodo por la concentración de este intermediario, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar la concentración de este intermediario? Bueno, asumiendo que esta primera reacción se encuentra en equilibrio rápido. Entonces la concentración de este intermediario nos va a quedar expresada como la concentración de peróxido por la concentración de protón por la constante de equilibrio. Entonces, llegaríamos a la misma expresión para la ley de velocidad. ¿tá? Entonces, cumple con la estequiometría y cumple con la expresión de la velocidad que tenía esta etapa lenta. ¿tá? Entonces, perfectamente podríamos sustituirlo de esa forma. Y la segunda etapa, que es tetramolecular, la podríamos sustituir de igual forma que hicimos en el mecanismo 1. Y con eso llegamos a un mecanismo totalmente válido. Bien, bueno. ¿Tienen alguna duda de esto que vimos? Con suma de términos en el numerador. No, Bueno, no. entonces, bien, entonces podemos seguir y vamos ya a ver el último caso, que sería suma de términos ahora en el denominador. ¿no? Bien, entonces, para eso, ¿sí? Si nosotros nos vamos al caso de suma de términos en el denominador, esto implica, ¿sí? que en el mecanismo de reacción van a aparecer etapas sucesivas con formación de intermediarios en estado estacionario. ¿no? O sea que siempre que veamos suma de términos en el denominador, sabemos que en el mecanismo van a aparecer intermediarios de reacción que van a estar en estado estacionario. ¿tá? Entonces, como ejemplo, ¿sí? vamos a ver la condensación aldólica. ¿tá? La reacción de condensación aldólica ¿sí? sigue un mecanismo de Diels-Alder que va a cumplir con esto que planteamos acá. Entonces, acá tenemos planteada la reacción, ¿sí? donde tenemos la reacción de dos cetonas, ¿sí? y la velocidad de la reacción, como vemos aquí, depende de dos constantes cinéticas, K1 y K2, ¿sí? aparece ¿sí? la concentración del reactivo, ¿sí? aparece la concentración de una especie B que no figura en la reacción química, ¿tá? aparece la concentración de BH+, ¿tá? que tampoco aparece en la reacción química, ¿sí? y lo que observamos es que tenemos en el denominador justamente la suma de términos, ¿no? Bien. Me olvidé mencionarles que también aparece K-1, o sea que K-1 sería la constante cinética asociada a la reacción inversa de la primera etapa del mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a partir de esta ley de velocidad? Primero, que aparecen reactivos, ¿sí? pero también aparece la especie B y la especie B protonada. Entonces, en este caso, esa especie B es una base que actúa como catalizador de la reacción. ¿tá? Entonces, por eso aparece en la ley de velocidad. ¿tá? Es uno de estos casos en los cuales aparecen especies químicas que no figuran en la reacción. ¿tá? Entonces, esta reacción es catalizada en medio básico, por eso aparece B y la base protonada. ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a diferencia de lo que hicimos en los casos anteriores, en los cuales teníamos el mecanismo y a partir del mecanismo determinábamos la ley de velocidad, ahora lo que vamos a hacer es tratar de proponer el mecanismo a partir de la ley de velocidad. Y para eso vamos a recurrir a una serie de reglitas ¿sí? que cumplen este tipo de situaciones en las cuales tenemos suma de términos en el denominador. ¿tá? Entonces, ya sabemos que implicará la formación de intermediarios en estado estacionario en diferentes etapas. Entonces, esas reglitas
¿sí?, generales indican que el número de sumandos que aparece en la ley de velocidad es igual al número de etapas hasta la etapa lenta determinante de la velocidad de reacción inclusive. ¿Tá? Ahora las vamos a ver en general y luego lo que vamos a hacer es aplicarlas considerando la forma que tiene la ley de velocidad para esta reacción en particular, ¿sí? Pero bueno, en principio tendríamos esa primera regla. La segunda regla dice que el número de sumandos menos 1 es igual al número de intermediarios en estado estacionario que se forman. ¿Ah? Y la siguiente lo que hace es analizar expresiones límites de esa ley de velocidad. ¿A qué llamamos expresiones límite? Bueno, como nosotros vimos, en el denominador aparecen sumandos. Entonces las expresiones límites implicarían, ¿sí?, despreciar uno de los sumandos. ¿Ah? Entonces, lo que plantea aquí es que la expresión sencilla, ¿sí?, la más sencilla que podamos obtener al despreciar uno de los términos del denominador, indica los reactivos de la primera etapa del mecanismo. ¿Ah? Y a su vez, la otra expresión límite a la que podamos llegar muestra una dependencia inversa de la concentración de alguna especie que se genera como producto en la primera etapa, que es un equilibrio rápido, y junto con ella se debe formar el intermediario en estado estacionario. ¿Tá? Capaz que está un poco enredado, pero ahora cuando lo veamos aplicado a esta ley de velocidad en particular lo vamos a comprender un poquito más. Y lo otro que establece es que hay una segunda etapa, ¿tá?, que implica la reacción del intermediario de reacción que se formó con reactivos que aparecen en la segunda forma límite, pero que no figuran en la primera forma límite, que era la más sencilla. ¿Tá? Entonces, vamos ahora a analizar esto para la condensación aldólica que estábamos planteando, cuya ley de velocidad tiene esta forma que vemos acá. ¿Tá? Entonces, la primera reglita que decía que el número de sumandos es igual al número de etapas hasta la etapa lenta. ¿Tá? Si nosotros analizamos la ley de velocidad, en el denominador tenemos dos términos, tenemos dos sumandos. Entonces, eso implica que vamos a tener dos etapas hasta la lenta determinante. Vamos a tener una primera etapa que van a ser reacciones en oposición y una segunda etapa lenta. ¿Tá? Hasta ahí es lo que podemos concluir. Y después teníamos que analizar las expresiones límite a partir de esa ley de velocidad. Entonces, esas expresiones límites, ¿sí?, las vamos a obtener despreciando el primer sumando respecto al segundo o despreciando el segundo respecto al primero. ¿Tá? Entonces, en este caso, para llegar a esa expresión límite más sencilla, ¿sí?, lo que vamos a hacer es considerar despreciable el primer término, este de acá. Para que este término sea despreciable, entonces, ¿sí?, este término va a tener que ser mucho menor que el segundo término del denominador. ¿Tá? Entonces vamos a poder despreciar este término de acá y la ecuación se va a simplificar, porque se va a simplificar la constante cinética K2 en el numerador con la constante cinética K2 en el denominador, y a su vez la concentración aquí de cetona se va a simplificar con una de estas, con este cuadrado. Entonces ahora la ley de velocidad va a tomar esta forma sencilla. ¿Tá? Entonces, lo que nos decía la reglita es que esa expresión límite sencilla nos va a indicar los reactivos de la primera etapa, ¿tá?, que es la primera etapa son reacciones en oposición. Entonces, en esa reacción en oposición, ¿sí?, va a reaccionar, ¿sí?, el reactivo con la base B. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver nuevamente a partir de la ley de velocidad cuál es la otra expresión límite. Y la otra expresión límite la vamos a encontrar asumiendo al revés, que ahora este término, el primer sumando, es mucho mayor que el segundo sumando. Entonces, si este término es mucho mayor que el segundo, entonces ahora lo que vamos a poder despreciar es este término de acá, ¿sí? Y la ley de velocidad va a tomar esta forma que tiene aquí. ¿Ah? Entonces, si se fijan, esa expresión límite, ¿sí?, es función de el inverso de la concentración de la base protonada.
¿Esto qué indica? Que esa base protonada se forma en la primera etapa del mecanismo, ¿tá? Que recuerdan era una reacción en oposición, y que junto con esa especie se debe formar el intermediario en estado estacionario. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a plantear el mecanismo de reacción. ¿Tá? Entonces, como primera etapa, dijimos que tenemos que tener una reacción en oposición. Sabemos que estos dos son los reactivos de esta primera etapa, que en esta primera etapa se tiene que formar la base protonada y a su vez se tiene que formar un intermediario que esté en estado estacionario. ¿Cómo encontramos ese intermediario? Bueno, simplemente para que cierre la estequiometría de la reacción. Entonces, la fórmula química de ese intermediario va a ser esta que tenemos acá. Y en esta primera etapa vamos a tener asociadas las constantes cinéticas K1 y K-1. ¿Sí? Bien. Y luego vamos a tener que plantear la segunda etapa para el mecanismo. ¿Tá? Y lo que sabemos es que en esa segunda etapa ocurre la reacción del intermediario con los reactivos que aparecen en la segunda forma límite y no en la primera. ¿Tá? Entonces, el reactivo que aparece justamente es la acetona. Entonces lo que vamos a tener es la reacción del intermediario con la acetona para formar el producto de la reacción. Y esta etapa es la etapa lenta del mecanismo. ¿Tá? Ahora, para completar el mecanismo tienen que aparecer otras reacciones rápidas que ayuden a completar la estequiometría de la reacción. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es la reacción de este compuesto con BH+ para formar el producto y regenerar la base que actúa como catalizador. Entonces ahora el mecanismo de reacción nos queda planteado de esta forma que tenemos acá. ¿Ah? Esta es, digamos, la idea con esto era ejercitarnos un poquito en lo que podría ser el planteo de un mecanismo a partir de una ley de velocidad. Si bien ustedes van a observar que en los ejercicios en general lo que se hace es al revés, a partir del mecanismo planteamos la ley de velocidad, también puede aparecer situaciones en las cuales a partir de la ley de velocidad tengamos que proponer un mecanismo de reacción que cumpla con esa ley de velocidad. Bien, entonces aquí tenemos el mecanismo planteado. Ustedes pueden luego, si quieren, ¿sí? A partir de este mecanismo, como ejercicio, pueden plantear la velocidad de la reacción con las herramientas que hemos visto hasta ahora, o sea, considerando cuál es la etapa lenta, si hay equilibrios previos, si hay intermediarios en estado estacionario, y de esa forma ver que a partir de este mecanismo llegamos a la ley de velocidad que se obtuvo experimentalmente para esta reacción. ¿Sí? Bueno, este era el último caso que íbamos a ver, y ahora vamos a ver algunas observaciones, ¿sí? O algunas puntualizaciones que tratan de recalcar cuáles son las cosas importantes a considerar cuando estudiamos mecanismos de reacción, ¿sí? Que no podemos olvidarnos nunca, digamos. Entonces, primero que nada, es importante tener en cuenta que cada etapa que aparece en el mecanismo es una etapa elemental, que representa un evento. ¿Tá? Por eso, en los ejemplos que vimos ahora, decíamos, bueno, una etapa trimolecular o tretamolecular es poco probable que sea una reacción elemental y por lo tanto es poco probable que aparezca en un mecanismo de reacción. Bueno, esa es una primera consecuencia. Otra cosa que tenemos que ver y que es consecuencia que la etapa sea elemental es que no pueden aparecer coeficientes estequiométricos fraccionarios, porque si la etapa elemental transcurre tal cual está escrita, no puede reaccionar media molécula, ¿sí? o un tercio de molécula, o sea, la colisión se da con la molécula completa. Entonces siempre tienen que aparecer valores enteros como coeficientes estequiométricos, nunca fraccionarios. ¿Tá? O sea que por más que nosotros podamos simplificarla de alguna manera, no podemos de ninguna forma plantear coeficientes estequiométricos fraccionarios. Bien, lo segundo es que una misma ley de velocidad, ¿sí? puede adoptar diferentes formas. ¿Tá? Y esto sucede mucho cuando trabajamos en medio acuoso, porque bueno, en medio acuoso tenemos la disociación, ¿sí? de la molécula de agua y por lo tanto podemos
ver planteada, por ejemplo, una ley de velocidad de esta forma, como una constante cinética por la concentración de A y B, que probablemente sean reactivos de esa reacción, por la concentración hidrogeniónica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí?, probablemente ese protón sea catalizador, es decir, estemos en presencia de una reacción que transcurre en medio acuoso y que es catalizada por ácidos. Entonces, esta misma ley de velocidad la podemos expresar de esta otra forma, donde lo que hacemos es introducir Kw, el producto iónico del agua, sustituyendo la concentración hidrogeniónica. Ustedes saben que Kw es igual a la concentración hidrogeniónica por la concentración de hidroxilos. Entonces, nosotros podríamos sustituir acá la concentración hidrogeniónica por Kw sobre la concentración de hidroxilos. Entonces, la velocidad es la misma, lo que cambia es la forma en que la expresamos. Pero a su vez, K por Kw la podemos englobar en una constante global que sería K', o sea que es una tercera forma de expresar la velocidad de la reacción. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta al analizar mecanismos de reacción. Bueno, y por otro lado está el tema de considerar lo que es el mecanismo y la estequiometría de la reacción, donde también tiene que haber cierta coherencia. Y aquí tenemos situaciones en las cuales tenemos reacciones, reacciones paralelas. Si nosotros tenemos reacciones paralelas, la estequiometría va a estar dada por la cinética de la reacción. Entonces, si tomamos como ejemplo, ¿sí?, que el compuesto A, ¿sí?, puede reaccionar, ¿sí?, para dar el compuesto B, pero también puede reaccionar para dar el compuesto C, y son dos reacciones que transcurren en forma paralela, cuánto voy a obtener de B y cuánto voy a obtener de C va a depender de la cinética de cada una de estas reacciones, es decir, de la velocidad con que A reaccione para formar B y de la velocidad con que A reaccione para formar C. Entonces, en este caso, la estequiometría va a estar dada por la cinética. Esto es para reacciones paralelas. ¿Qué sucede si aparecen reacciones en oposición? Bueno, nosotros vimos durante esta clase diferentes ejemplos de mecanismos de reacción donde alguna de las etapas, ¿sí?, implicaba una reacción en oposición, es decir, tiene lugar la reacción directa, pero también puede tener lugar la reacción inversa. Entonces, si nosotros queremos chequear que ese mecanismo, ¿sí?, cumple con la estequiometría de la reacción, lo que hacemos es sumar, ¿sí?, únicamente la reacción directa, porque si nosotros también sumamos la reacción inversa, entonces se cancela. Entonces, cuando tengamos reacciones en oposición, sumamos únicamente la reacción directa de esa ecuación. Y por otro lado, para satisfacer la estequiometría de la reacción, una ecuación química, ¿sí?, es decir, una etapa de ese mecanismo, puede sumarse más de una vez. Esto, digamos, cualquiera de las etapas del mecanismo, si es necesario para que cumpla con la estequiometría de la reacción, podemos, digamos, multiplicarlo por 2, por ejemplo, por 3, por lo que sea necesario para que se cumpla la estequiometría. Pero a la hora de plantear el mecanismo lo dejamos planteado en forma sencilla, sin multiplicar, ¿no? Porque es, digamos, es una etapa elemental y tiene que estar expresada tal cual transcurre, ¿no? Si es la colisión de dos moléculas, no podemos multiplicar por 2 para que implique la colisión de 4 moléculas, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos mecanismos donde aparecen varias etapas sucesivas? Bueno, entonces si aparecen varias etapas sucesivas, la velocidad de aparición de los productos va a estar dada por la velocidad de la etapa lenta. Esto ya lo mencionamos varias veces, o sea, un producto nunca se va a poder formar a una velocidad mayor que la velocidad de la etapa más lenta del mecanismo. Por otro lado, la velocidad de aparición de los productos va a ser igual a la velocidad de desaparición de los reactivos solo cuando todos los intermediarios que figuran en el mecanismo de reacción estén en estado estacionario. Basta con que alguno de los intermediarios no se encuentre en estado estacionario para que el producto de la reacción, ¿sí?, se forme a una velocidad diferente a la velocidad con que vemos que desaparecen los reactivos. ¿Por qué es esto? Porque si no está en estado estacionario, entonces
se va a acumular en el medio y su concentración no va a ser despreciable, ¿no? Bueno, con esto terminamos la parte de analizar cuáles son las herramientas cinéticas que tenemos, ¿sí?, para estudiar los mecanismos de reacción. Y lo que vamos a ver ahora son herramientas no cinéticas, ¿no? Herramientas químicas o analíticas que nos van a permitir de alguna manera proponer un mecanismo de reacción, ¿sí?, conociendo la ley de velocidad, o frente a situaciones en las cuales tengamos más de un mecanismo posible, poder discriminar cuál de ellos realmente es el que tiene lugar, ¿sí? Y para eso vamos a tomar como ejemplo la nitración de benceno, ¿ah? O sea, sería para esta reacción, ¿sí?, vamos a tener experimentalmente una ley de velocidad que tiene esta forma, es una constante cinética por la concentración de benceno por la concentración del ion nitrónio, ¿ah?, que son los dos reactivos de esa reacción. Y para esta reacción en particular vamos a plantear tres mecanismos, tres posibles mecanismos, y luego vamos a recurrir a una herramienta no cinética para poder discriminar cuál de esos tres mecanismos es el válido para esta reacción. Entonces, en primer lugar vamos a tener el mecanismo 1, que es un mecanismo concertado, ¿sí?, que implica una única etapa, ¿tá?, que por lo tanto va a ser la etapa lenta, donde el benceno reacciona con el nitrónio para formar los productos de la reacción. Al ser un mecanismo que transcurre a partir de una única etapa, entonces estaríamos planteando que la reacción es elemental, ¿de acuerdo? Esa única etapa representaría entonces eso, que la reacción es elemental. Entonces, si transcurre mediante una única etapa, nosotros podríamos ver en el perfil energético, ¿sí?, en función de las coordenadas de reacción, esta sería la reacción de los reactivos, la energía, perdón, de los reactivos, esta la de los productos, ¿sí? Y aquí tendríamos el complejo activado asociado a la reacción, ¿verdad? Este complejo activado va a estar formado por los dos reactivos, es decir, en ese complejo activado se está dando la ruptura del enlace de hidrógeno-carbono y se estaría formando el enlace nitrógeno-carbono. ¿Ah? Como está planteada una reacción unidireccional, entonces la energía de activación para que el producto vuelva a formar el complejo activado que da lugar a los reactivos es mayor que la energía de activación, ¿sí?, para formar el complejo activado, que sería la diferencia de energía entre el complejo activado y el reactivo. ¿Tá? Este es un posible mecanismo que explicaría esta ley de velocidad. ¿Por qué? Porque al transcurrir a partir de una única etapa, que a su vez es lenta, entonces la velocidad de la reacción sería la constante cinética por la concentración de benceno por la concentración de nitrógeno. O sea, coincide con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Está ahí el mecanismo es totalmente válido. ¿Sí? Bien, y vamos a plantear acá un segundo mecanismo. Este mecanismo ya transcurre en dos etapas, donde la primera de las etapas es la etapa lenta. Entonces, esta es la ecuación de la reacción química y esto que tenemos planteado aquí sería el mecanismo de reacción. Tenemos una primera etapa lenta, ¿sí?, que es la reacción del benceno con el nitrónio, que tiene una constante cinética K1, para formar ahora este intermediario. A diferencia del mecanismo anterior, en el cual esta especie era el complejo activado, ahora esta especie es un intermediario de reacción, que va a reaccionar en una segunda etapa, ¿sí?, se va a descomponer para dar los dos productos de la reacción. ¿Tá? Entonces, si nosotros planteamos a partir de este mecanismo la velocidad de la reacción, sería la velocidad de la etapa lenta, que es la primera, o sea que quedaría nuevamente K1 por la concentración de benceno por la concentración de nitrógeno, que es lo que tenemos aquí. ¿Cómo sería el perfil energético en este caso? Bueno, el perfil energético sería de este tipo. Vamos a tener los reactivos,
la formación de un primer complejo activado, luego la formación del intermediario, ¿sí? Y luego la formación de otro complejo activado que da lugar a los productos de reacción, ¿sí? Bien. Y luego tenemos un tercer mecanismo, ¿sí? Propuesto, que implica otra vez dos etapas, ¿sí? Y la presencia de un equilibrio rápido, o sea, un equilibrio que realmente se establece. Entonces, la primera etapa del mecanismo, ¿sí? Implica la reacción del benceno con el nitronio para formar este intermediario de reacción. Ahora ya, a diferencia del mecanismo anterior, este intermediario no se forma en una etapa lenta, sino que forma parte de un equilibrio rápido. Y luego ese intermediario en forma lenta se descompone para dar los productos de la reacción. Aquí como para recalcar las diferencias entre un mecanismo y otro. ¿Tá? Entonces ahora el perfil energético va a ser de este tipo, donde vamos a tener aquí la formación de un primer complejo activado y la formación del intermediario, que sería este. Este es un equilibrio rápido. ¿Qué quiere decir? Que se logra establecer, entonces, eso implica que puede tener lugar la reacción inversa, ¿sí? A una velocidad apreciable. Fíjense que aquí la energía de activación para pasar del intermediario a los reactivos es menor que la energía de activación para ir de los reactivos a los productos. O sea que aquí realmente se puede dar la reacción directa y la reacción inversa. ¿Ah? Y luego tenemos una etapa lenta donde el intermediario forma un complejo activado que luego da lugar a los productos de la reacción. ¿Ah? Bien, entonces tenemos tres mecanismos. Acá tendremos que verificar la ley de velocidad, ¿no? Aquí lo que vemos es que para este mecanismo planteado, la velocidad de la reacción va a ser la velocidad de la etapa lenta. ¿Cuál sería la velocidad de la etapa lenta? Sería K2 por la concentración de este intermediario. ¿Tá? ¿Cómo podemos expresar la concentración de este intermediario? Bueno, para eso recurrimos a que esta primera etapa es un equilibrio rápido y por lo tanto, ¿sí? Nos va a quedar que la velocidad de esta etapa es igual a la velocidad de la etapa inversa, ¿no? O sea que me quedaría que K1 por la concentración de benceno por la concentración de nitronio es igual a la concentración de este intermediario por K-1. Por lo tanto, la concentración de esta especie va a quedar expresada en función de estas dos concentraciones y de la constante de equilibrio, ¿tá? Que sería entonces lo que justificaría que este mecanismo está de acuerdo con la ley de velocidad, ¿tá? Esta constante global, en realidad, involucraría la constante de equilibrio y K2. Entonces, los tres mecanismos están de acuerdo con la ley de velocidad. Tienen diferencias importantes, pero desde el punto de vista cinético no tenemos forma de discriminar cuál de los tres mecanismos tiene lugar. ¿Tá? Porque desde el punto de vista cinético, los tres mecanismos están de acuerdo con la ley de velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a herramientas no cinéticas. Y una primera cosa que podemos observar de diferente en estos mecanismos es que tanto en el mecanismo 1 como en el mecanismo 3, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, ¿sí?, tiene lugar en una etapa lenta del mecanismo. O sea que de alguna forma la ruptura de ese enlace es la que condiciona la velocidad con que transcurre la reacción. Mientras que en el mecanismo 2 esto no ocurre. Entonces vamos a volver un poquito hacia atrás para ver eso. En el mecanismo 1, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno tiene lugar en una etapa lenta. Entonces condiciona la velocidad de la reacción. En el mecanismo 2, ¿sí?, la ruptura, ¿sí?, de ese enlace se da en la segunda etapa, que es una etapa rápida. La etapa lenta de este mecanismo es la primera. O sea que de alguna manera en el mecanismo 2, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno no estaría condicionando la velocidad de la reacción. Mientras que en el mecanismo 3, nuevamente la ruptura del enlace carbono-hidrógeno tiene lugar en la segunda etapa, que es la lenta. Entonces, estamos frente a esta situación que separa de alguna forma los mecanismos en un grupo donde está el mecanismo 1 y 3 y en otro grupo donde está el mecanismo 2. Entonces, ¿cómo puedo hacer para
reconocer o darme cuenta si de alguna manera la ruptura de ese enlace está determinando la velocidad de la reacción o no. Bueno, para eso es que recurrimos a conocimientos de química y dejando de lado un poco la parte cinética. ¿Tá? Entonces, lo que podemos observar, sí, en este caso, es que si nosotros utilizamos en lugar de hidrógeno deuterio, ¿tá? O sea que usamos benceno deuterado, donde sustituimos los átomos de hidrógeno por deuterio, ¿sí? Lo que vemos es que el enlace deuterio-carbono es más fuerte que el enlace hidrógeno-carbono. Entonces, romper el enlace deuterio-carbono, ¿sí? Va a tener un costo mayor, ¿sí? Que romper el enlace hidrógeno-carbono. Entonces, de alguna manera, si la ruptura de este enlace está condicionando la velocidad de la reacción, cuando yo utilizo carbono deuterado, la velocidad de la reacción debería de ser mayor. ¿Tá? La reacción debería de alguna manera enlentecerse. ¿Sí? Bien, entonces, cuando vamos a la práctica, ¿sí? Tomamos benceno deuterado y hacemos que transcurra la reacción, lo que se observa es que la reacción no se enlentece. Entonces, si la reacción no se enlentece, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que la ruptura de este enlace no está condicionando la velocidad de la reacción. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo válido de los tres? El mecanismo en el cual esa ruptura no tiene lugar en la etapa lenta. Y ese sería, si no recuerdo mal, es el mecanismo 2, ¿sí? Que es este que tenemos acá. O sea, la ruptura de este enlace se da en una etapa rápida. Entonces, este es de los tres el mecanismo que está de acuerdo en realidad con la, con la velocidad de la reacción, considerando no solo aspectos cinéticos, sino también químicos. ¿Sí? Bueno, este era un ejemplo que les quería mostrar respecto a cómo utilizar herramientas no cinéticas. Bien, bueno, con esto terminaríamos de alguna manera la parte de mecanismos de reacción, ¿sí? Eh, no sé si tienen alguna duda en este momento sobre algo que me quieran consultar. Bueno, bien, entonces dejaríamos por acá la clase. Recuerden que el jueves es la clase de ejercicios referida a este tema que van a tener con Carolina, donde bueno, van a reafirmar muchas de las cosas que vimos en el teórico y sobre todo van a poder practicar bastante el tema de mecanismos y plantear la ley de velocidad. Bueno, entonces, si no tienen dudas, dejaríamos por acá la clase. Y bueno, capaz que con alguno de ustedes nos encontramos en un rato en la clase de consulta. Y bueno, nuevamente mucha suerte en el parcial mañana y bueno, y en lo que queda en lo que queda del curso, ¿sí? Bien, bueno, dejamos por acá Gracias. entonces, ¿no? Gracias a ustedes, mucha suerte.